Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? En la Biblia hay un pasaje en la Escritura que dice que en un momento estaban reunidos los apóstoles, los discípulos, la primera iglesia, y el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos y dice que el lugar, ¿recuerdan? Tembló. ¿Y si hacemos temblar este lugar? ¿Podremos o no? Claro que sí, así es. Bienvenidos a esto que se convierte en la casa de Dios cuando nosotros estamos juntos. Comenzamos un año nuevo y calculo que todos los jefes de hogar ya tienen planificados sus gastos, lo que va a ser este 2018. Uno solo dijo, por supuesto. Los otros, ¿ya presupuestaron qué van a gastar en febrero? Estamos en el horno. Bien, les vamos a dar una manito, ¿qué les parece? Vamos a usar el mes de febrero, 4 domingos. Vamos a dar una serie de mensajes que se llama Manejando las Finanzas. Calcula que en 4 encuentros no te vamos a dar todo lo que dice la Biblia respecto a eso, pero todo ayuda, dice la Escritura. Así que vamos a repasar algunos conceptos financieros que nos ayuden, pero no conceptos de gurúes financieros, sino de la Escritura, de la Palabra de Dios, que nos ayuden a acomodarnos para el año que viene. ¿Qué te parece? ¿Ah? Para el año que viene, no, para este. Así que no te lo pierdas, esta semana vas a recibir una tarjeta. Invita amigos también, porque la idea es poder compartir también estos temas con gente que no conoce de Dios y que pueda ver que Dios obra en tus finanzas porque vos haces casos a sus principios y de esa manera podés dar testimonio también. Cuando todo el mundo se queja, cuando todo el mundo dice que no tiene, cuando a todos le va mal, a los cristianos nos puede ir bien. ¿Sí o no? Amén, quiero escuchar yo. Sí, bien. Introducción hecha de lo que va a venir el domingo que viene. Así que no te lo pierdas. Manejando las finanzas, la próxima serie. ¿Quién de ustedes en algún momento sintió el deseo de escribir un libro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, vos no. 8. ¡Ah! Yo pensé que iba a encontrar 1 o 2. ¿Alguien escribió un libro? Buah. Allá, muy bien, Rodolfo. Tenemos un escritor entre nosotros. Ahí está, ya que Rodolfo, no sé, Rodolfo, me alegra saber que has escrito algo. No sé qué escribiste, pero te voy a usar de ejemplo. Permiso. Supongamos que Rodolfo escribe su biografía. Y nosotros vamos a comprar el libro de Rodolfo, un libro así. No sé cuántos años tiene, debe andar cerca de los míos, pero muchas cosas vivió. Y vos lees la biografía de Roberto y en un capítulo él cuenta una historia de su vida. Pasan las hojas y como a las 3, 4 capítulos más adelante, él vuelve a contar la misma historia. Y vos decís, me parece que esto ya lo leí. Bueno. Seguís leyendo. 3, 4 capítulos más adelante, vuelve a contar la misma historia. Y vos decís, me parece que el editorial se equivocó. A ver, número de página, no. Y seguís leyendo, y más adelante, capítulo, la vuelve a contar. Te la cuenta 4 veces en el mismo libro. ¿Vos qué dirías? ¿Cómo? Que no tenía que escribir, repite lo mismo. Una locura, dice. Dice siempre lo mismo. Yo pensaría que lo que él quiere contar con esa historia vale la pena contarlo 4 veces. O quiere dejar algo bien en claro. Capaz que cada vez que la leíste la contó de un ángulo distinto. Hay un libro que es la Palabra de Dios, que él cuenta su historia, es lo que él nos quiere decir a nosotros. Y cuando vos en la Biblia encontrás un mismo hecho repetido 4 veces, hay que prestarle atención, ¿verdad? Se me ocurre que Dios dijo, yo quiero que esto quede bien clarito. Y eso vamos a ver hoy. Un párrafo de la Biblia. ¿Trajeron Biblia? Porque hoy no hay pantalla. Me gusta a mí esto. Todos sacan el celo, ahora empiezan a rascar el pantalón. Biblia. Mateo capítulo 26. No, pero Cami, como es buena Camila, ella va a poner ahí el pasaje para que lo vayamos siguiendo. Mateo 26, versículos 69 al 75. Vamos a leer
un párrafo de la Escritura. El que tenga Biblia lo puede abrir y leerlo desde allí. Te voy a introducir en la escena. Ya había pasado el Jueves Santo, no era santo todavía, pero era jueves a la noche. Ya había cenado Jesús con sus discípulos. Ya habían estado en el huerto de Getsemaní orando, se habían quedado dormidos. Ya lo habían arrestado a Jesús. Ya llevaba unas horas detenido todavía hasta ante Pilato no, pero ante el sumo sacerdote. Ya lo habían abofeteado, ya le habían pegado a Jesús. Y esto que vamos a leer ahora está inserto justamente ahí en ese momento. Todavía Jesús no había sido crucificado. Está a horas, era jueves a la madrugada, Jesús lo crucifican viernes al mediodía. O sea que, ¿qué piensan ustedes? ¿Un momento de poca tensión para Jesús? No, ¿verdad? Sus discípulos, todos, cuando lo apresaron en el huerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Todos, menos dos. Juan y Pedro. Y en el patio del sumo sacerdote se da esta escena. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Quiénes habían leído esta historia alguna vez? Todos alguna vez la escucharon. La negación de Pedro. Es uno de los relatos que está en los 4 evangelios repetidos. Está en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 18. Cada uno de los relatos le aporta una visión diferente a lo que está ocurriendo. Es hermoso comparar versículos de 4 escritores distintos que relatan la misma historia. Solamente Juan, que es el que estuvo ahí, lo vio con sus ojos. Porque Pedro no escribió un evangelio. Mateo, Marcos y Lucas escriben sobre esa historia, pero por inspiración divina. Ahora, qué lindo cuando cada uno le aporta su impronta. Por ejemplo, la idea mía no es detenerme mucho en esto, sino animarte a que muchas veces cuando un relato está en varios lugares de la Biblia, tomes esas porciones y los cruces. Por ejemplo, en Marcos dice que Pedro estaba abajo en el patio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía una galería que era donde estaba Jesús, y a Jesús lo estaban abofeteando, le estaban insultando, y Pedro estaba afuera, en el patio, como dice Mateo, abajo. Un detalle. Al lado del fuego, calentándose. La época en donde fue crucificado Jesús, allí en Jerusalén, era más bien entrando al invierno ya. Entonces, hay una época del año en donde hacía frío. Entonces estaban calentándose allá afuera. Entre una de las negaciones y otra, ¿qué dice Mateo? Que Pedro dijo: no, a este hombre no lo conozco. Dice que la primera vez juró que no lo conocía, la segunda vez juró que no lo conocía, y la tercera vez, ¿qué hizo? ¿Qué significa eso? Pásenmelo en cordobés. Empezó a decir malas palabras. El apóstol Pedro, sí. Empezó a maldecir y a jurar: yo no lo conozco. Una hora después, o sea, este errorcito de Pedro no fue algo del momento que lo engancharon en la escuela y lo arrinconaron y le salió lo que tenía adentro. Lo ve una criada, al rato lo ve otra. Una hora después dice:
Lucas, por eso Lucas dice, 1 hora después, otro criado lo vio. Es más, Lucas aporta algo muy interesante. Un pariente de Malco. ¿Quién era Malco? ¿Se acuerdan quién era Malco? Era uno de los que fue a prenderlo a Jesús en el huerto, y Pedro sacó una espada y ¿qué había hecho? Le había cortado la oreja. Dice la Biblia que un pariente de al que le habían cortado la oreja lo reconoció a Pedro y dice, pero si vos estabas en el huerto, vos eras el que le cortaste la oreja. Y él empezó a insultar y diciendo que no. ¿Quién era Pedro? Me gusta escucharlos. ¿Quién era Pedro? Un discípulo de Jesús. ¿Uno más? Uno del grupo íntimo. Jesús tenía, ¿cuántos discípulos? 12. Dice la Biblia que había 3 que estaban en su grupete. ¿Vos tenés grupete en la iglesia? No me digan que no, claro que sí. Allá hay un grupo que dice que no les creo. Los chanchitos y los pollitos que se han comido dicen que sí, que hay grupito ahí. Porque es lógico, uno tiene afinidad y Jesús dentro de los 12 tenía 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, ¿qué eran? Hermanos. ¿Pedro tenía un hermano? ¿Quién era? Andrés. ¿No estaba en este grupo? No, el hermano no estaba. Bien, este grupito era el íntimo. Estos 3 eran socios también, ¿sabían? La Biblia dice que eran socios de la pesca. Trabajaban juntos en pescar. Pedro era el que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había recibido una revelación especial de Dios. Pedro, dice la Biblia, que un día lo buscó a Jesús porque no lo encontraban. Y lo encontró orando. O sea, Pedro le interrumpía la oración matutina a Jesús y le dijo, Jesús, la gente te está buscando. Y dice la Biblia que estaba orando. Yo te estoy contando quién era Pedro. Yo creo que el problema de Pedro venía en esto. Un día, después de la reunión del domingo, en realidad el sábado para los judíos, dice que salieron de la reunión y Jesús se fue a comer a la casa de Pedro. Era muy común esto. Y la suegra estaba enferma y se la sanó. Yo creo que de ahí viene el problema. Le sanó la suegra. Pedro fue el que le vinieron y le preguntaron, ¿tu maestro paga impuestos? Y no supo qué responder Pedro. Entonces lo agarró a Jesús. Che, me viene a cobrar el impuesto del templo. Anda el pez, saca y va a encontrar 2 dracmas que va para... ¿Quién pescó ese pez? Pedro fue. Pedro fue el que dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas? Pedro. En la transfiguración, Jesús no sube con todos sus discípulos al monte. ¿Sube con quién? Con sus íntimos, con Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ¿quién es el bocón que le dice a Jesús, hagamos una choza acá y nos quedemos? Pedro. Pedro le pedía explicación de las parábolas a Jesús. Cuando Jesús decía algo en parábola, Pedro se quedaba rascando y decía, no lo entiendo. Y lo buscaba a Jesús después y le decía, Señor, explícame. Yo te estoy contando historias que están todas en la Biblia. Cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos, ¿llega a quién? A Pedro. No, Señor, vos a mí no me lavas los pies. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Báñame todo, le dijo. Ese era Pedro, el impulsivo, el que le cortó la oreja a Malco, el que cuando había un principal de la sinagoga, su hija se murió y lo mandan a llamar a Jesús y Jesús va con todos sus discípulos, pero en un momento le dice, no, paren, no vengan todos. ¿Quiénes fueron? Los 3 íntimos. Y Pedro estaba ahí para ver cómo el Señor le decía a esa niña que se levantara. Pedro fue el que lo acompañó a Jesús al huerto, estaban los 12, pero dice que en un momento se apartaron. Jesús lo llama ¿a quién? A sus íntimos y le dice, vengan conmigo. Se apartan del resto, dice, ayúdenme a orar. ¿Y Pedro qué hizo? ¡Qué mosca! El Señor vuelve y dice, no pudieron estar 1 hora conmigo. Ese era Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro era el que no había huido. ¿Me dejas le pongo una ficha a Pedro? ¿Cuántos discípulos había en ese patio calentándose?
No estaban los 12, ¿eh? Estaba Juan, ese discípulo al que el Señor amaba, dice la Escritura, y estaba Pedro. Pedro no lo había abandonado, pero él lo negó. ¿Por qué lo negó? ¿Por qué lo negó? Si había visto multiplicar los panes, había caminado sobre el agua, había tenido declaraciones fabulosas respecto a lo que Jesús era, había dejado su negocio de la pesca para dedicarse al ministerio, había hecho tantas cosas, ¿por qué lo negó? ¿El miedo a qué fue? Porque tuvo miedo. Claro, cuando lo empiezan a identificar, Pedro dijo, wow, si acá yo digo que estaba con Jesús, corro la misma suerte que Jesús, ¿o no? Y a Jesús lo estaban golpeando, lo estaban insultando, le estaban armando un juicio falso, buscando falsos testigos para matarlo. Maldijo, hizo señas. Dice que cuando el gallo canta la segunda vez, porque también eso entrelazando los distintos pasajes, vos te das cuenta que en algún escritor se detuvo en cuando cantaba el gallo, le interesaba eso. Entonces dice que lo negó una vez, cantó el gallo, lo negó otra vez, no pasó nada, y cuando cantó el gallo la segunda vez, era la tercera vez que había negado a Jesús. Cuando canta el gallo, Lucas registra algo que dice, te lo voy a leer para no equivocarme. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y yo quiero que vos te hagas la escena de un patio abajo, a Jesús lo están abofeteando, lo están insultando, están haciendo de todo con él. Canta el gallo por tercera vez. Pedro dice, esto del cantito del gallo me suena. Y no queda otra que mirar hacia arriba. ¿Y sabe quién lo estaba mirando? Jesús. Esta semana me puse a pensar, ¿qué cara le habrá hecho Jesús? A ver, ¿te la imaginas? ¿Qué cara le hizo? No sé, la Biblia no habla de cara, dice que lo miró. Esa mirada de Jesús fue tan fuerte para Pedro, que ¿qué hizo? No aguantó. Y en vez de quedarse a calentarse al fuego, salió, y todos los evangelistas se encargan de notar que lloró. Pero no lloró así nomás, lloró amargamente. ¿Has llorado alguna vez amargamente? ¿Son unos pequeños sollozos con un poquito de agua que te sale? ¿Qué es llorar amargamente? A los gritos. Yo te aseguro que ese patio se inundó del llanto de Pedro ante la mirada de Jesús. ¿Por qué te hago toda esta introducción? No introducción, te cuento esta historia, porque yo lo veo a Pedro ahí y me veo yo. Y me gustaría que te identifiques también. Me decís, ¿qué tengo que ver yo con Pedro? Vos y yo le hemos fallado al Señor. Levante la mano acá. ¿Quién no ha hecho algo que a Dios no le agrada? ¿Quién puede decir, yo nunca hice nada malo? La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y yo me gustaría que buscaras algún lugar acá en este salón para graficar lo que fue para Pedro estar en el patio. Levantó su mirada y no sé, allá a donde te guste, y pensá que el Señor te está mirando hoy día. Y yo quisiera presentarte hoy la historia como en una película. ¿Vieron esas películas que es pura adrenalina al principio y de pronto se congela la imagen y te ponen 24 horas antes? Y te ponen las escenas de lo que había pasado antes. La Escritura hace eso de alguna manera. Yo quiero presentarte esta historia. Un Pedro desahuciado, un Pedro que acababa de maldecir, un Pedro que estaba negando a su Señor, un Pedro que hizo
Mira, yo creo que a Jesús le estaba doliendo más lo que estaba haciendo Pedro que las cachetadas que le estaban dando. ¿Vos qué opinás? Yo no sé qué cara habrá puesto Jesús. Lo estaban abofeteando, le estaban inventando el juicio, pero cuando escucha el canto del gallo, lo mira Pedro y Pedro no aguanta y se larga a llorar. Yo he sentido esa mirada del Señor sobre mi vida más de una vez. Cuando me he dado cuenta que le fallé al Señor. Y Él hoy quiere mirarte. Y te mira como lo miró a Pedro. Pero para que entendamos la verdad de esta escena, nos vamos unas horitas antes. Un evento que también relatan los 4 evangelios, lo repiten, y es el momento donde Jesús le predice a Pedro lo que él iba a hacer. Podríamos leerlos a todos, pero solamente vamos a leer Mateo 26, del 30 al 35. Dice que después de que terminaron de cenar y cuando hubieron cantado el himno, porque después de la cena cantaron un himno, salieron al monte Los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién habló? Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: nosotros también, nosotros también. ¿Cuándo fue esto? Saliendo de el aposento alto, a donde cenaron, camino al monte de los Olivos, camino al huerto de Getsemaní. La escena del patio, ¿cuánto más adelante es? ¿Te gusta 1 hora? 2. No habían podido velar con Jesús 1 hora, o sea, calculale 1 hora y media. 2, 3. 3 horas después, Pedro estaba maldiciendo, jurando que aquel por a quien había dicho que iba a morir, ni lo conocía. ¿Sabes qué me enseña esta historia previa a la negación? Es que Dios está al control de todo. Y a ver si vas a entender la frase que te voy a decir. Vos no podés defraudar a Dios. ¿Cuándo vos defraudas a otra persona? Cuando no cumplís con lo que prometés. Cuando vos esperás de otro algo y ese otro no lo hace. Muchas veces nos pasa eso. Jesús, en su sabiduría, ya sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso en el momento que Pedro lo niega a Jesús, no hay una caída de expectativas respecto de Jesús a Pedro. En realidad, ¿quién es el que se siente mal ahí? Gracias, Martín. Cuando vos te conoces con alguien nuevo, ¿qué haces los primeros minutos si lo invitaste a comer a tu casa, a cenar? Se cuentan la vida, ¿verdad? Y sí, porque yo esto. Con Dios no hace falta que cuentes la vida. De hecho, Él sabe cada uno de tus pecados que hiciste y que vas a hacer. Y yo quiero llevarte este mensaje de aliento hoy al comenzar el año. ¿Sabes qué? Cada macana que te vas a mandar en el 2018, tú ya la sabes. Cada mala decisión que vayas a tomar, cada pecado que vayas a cometer, cada cosa que te va a angustiar y te va a hacer llorar amargamente como a Pedro, Jesús lo sabe. Él nunca pierde el control. Cuando vos comprendes esta verdad, te lleva a vivir una espiritualidad diferente.
Porque no tenés manera de defraudarlo a Dios, porque Dios no se desayuna con ninguna novedad. Cuando vos pecás, cuando vos haces lo que no es correcto, para Dios no dice, ¡ay, Alejandro pecó! Nunca me lo esperaba. No. Dios ya sabe. Somos nosotros los que muchas veces nos sentimos totalmente indignos, porque eso nos pasa con otra persona. Hay gente que dice, la verdad no esperaba eso de mi marido, no esperaba eso de mi mujer, no esperaba eso de mi hermano, de mi tío, de mi padre, de mi abuelo, de quien fuera. Porque a veces nos defraudamos entre nosotros porque nuestras expectativas están en una irrealidad, pero para Dios es todo un eterno presente. Y hoy, si vos venís a los pies de Jesús, Él conoce tu historia pasada y futura. Y en ese contexto, cuando Pedro dice, aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, yo no, Señor. No lo mira, la Biblia no dice que lo miró, pero lo debe haber mirado Jesús, lo miró a Pedro como diciendo, si te contara. ¿Y qué dijo? Antes que el gallo cante hoy, me vas a negar 3 veces. Pedro no lo entendió. No, Señor, no, ya. Si es necesario, voy a morir por vos. El Señor no dijo nada, todos aplaudieron ahí. No va a haber pecado que este año cometas que Dios no sepa que lo vayas a cometer. Y no hay pecado que cometas que Dios no esté dispuesto a perdonarte. ¡Wow! ¡Qué lindo año puedo vivir! Tomar una mala decisión puede ser un camino del error elegido, pero aún ese camino del error mal elegido, Dios ya lo sabe. Pero Él sigue siendo fiel. Porque en otro pasaje, hablando de lo mismo, dice, Satanás os ha pedido zarandearlos como a trigo, le dice a Pedro. Pero yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y acá quiero darte otra inyección de esperanza para este año. Cuando Jesús le dice, Satanás os ha pedido zarandearlos como trigo, Jesús lo está incluyendo a todos los discípulos. Dice, el diablo me ha venido a tocar timbre para pedirlos poner a prueba. ¿Cómo hizo? ¿Se acuerdan con Job? Que fue Job, el diablo fue a Dios y le pidió permiso para complicarle un poquito las cosas a Job. Jesús dice, el diablo también me ha pedido permiso. Pero ¿saben qué hice yo? Oré al Padre para que tu fe no falte. Es muy fuerte esto. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Esa es la confianza que me da ver esta historia en su presente, viéndolo a Pedro, negarlo a Jesús, maldecir, insultar, pero a su vez unas horitas antes Jesús diciéndole, te van a probar, pero yo he orado para que tu fe no falte. Si estás volviendo de un error, si has caído en un pecado, si has hecho lo malo, no pienses que has defraudado a Dios. Él ya sabía que ibas a hacer eso. No te sientas indigno de volver a los brazos del Padre, porque Él te está esperando, como el hijo pródigo. Y este es un año de oportunidad. Nuestros errores pueden haber sido muy graves, que nos hayan costado familia, dinero, salud, lo que quieras. Pero Dios ya lo sabía y está dispuesto a darte otra oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque quedaría trunco el mensaje de hoy si al mostrarte la negación, irnos como en una película a lo que había pasado antes. Yo hoy quiero llevarte a lo más hermoso de esta mañana, y es a mostrarte a lo que pasó con Jesús y Pedro después. ¿Después de qué? La cronología bíblica dice que después de estar allí en el patio,
Jesús había hablado con Pedro diciéndole, el diablo me ha pedido zarandearte, yo he pedido que tu fe no falte, vas a negarme antes que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, no, no. Fue la última vez que Pedro habló con Jesús, porque después en el patio no pudo Pedro hablar. Cuando vio que Jesús lo estaba mirando desde arriba, se largó a llorar. Y después vino lo más triste para los discípulos, ver a su maestro golpeado, llevando la cruz, crucificado. Algunos discípulos dicen que le seguían de lejos, las mujeres también, todos de lejos. El único que estaba cerquita ahí después en la cruz, registra la Biblia, era Juan, a quien el Jesús le encarga a su madre y le dice, hacete cargo. Jesús resucita. Cuando María va y le cuenta a Juan y a Pedro, ¿quién es el más rápido en correr? Pedro. Dice que no, Juan era el más rápido. Juan llega primero pero no entra. Y Pedro, que llega atrás, él es el que pasa. Y ve que no está el cuerpo del Señor. A los días se les aparece, están los discípulos reunidos y dice que Jesús atravesó la puerta y se le puso en medio. Después se aparece para que Tomás, fíjate Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, les dice Jesús. Y durante 40 días Jesús se va apareciendo así. Una mañana, Pedro había vuelto a la pesca y estaba con sus amigos, con sus socios, con Jacobo y con Juan, pescando. Y otra vez la Biblia dice que no habían pescado nada en toda la noche, Juan 21. Y a lo lejos, la Biblia dice que estaban a 100 metros de la costa. Escucha esto, 100 metros. Nosotros tenemos más o menos una idea de lo que es estar a 100 metros en el lago. Hay un hombre en la arena que les grita, tiren la red para el otro lado. Y dice que los apóstoles, estaba Juan, estaba Pedro, echan la red y cuando la empiezan a levantar, salían pescados por todos lados. Pedro, cuando vio eso, ¿saben qué dijo? Ese es Jesús. Rememos la orilla, ¿eso dijo? No. Se tiró del barco, nadó 100 metros para volver a ver al maestro cara a cara. La última mirada de Pedro con el Señor había sido en el patio, negándolo. Y lo vuelve a encontrar en la arena. ¿Sabés qué estaba haciendo Jesús? Le estaba preparando el desayuno. Dice que estaba asando un pez y le había preparado unos pancitos. Y Pedro llegó todo mojado. Y está con el Señor y no puede hablar Pedro, no le salen palabras. Entonces el Señor le da el desayuno a los discípulos y después lo agarra a Pedro y se lo lleva un poquito. Y dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. La próxima vez que Jesús puede hablar con Pedro, vení Pedro, vení. A ver, vamos a aclarar un poquito eso lo del patio. ¿Eso hizo Jesús? Mira, vamos a pasar en claro. Hace 40 días que estoy resucitado y estoy esperando que me pidas perdón. ¿Eso hizo Jesús? Es tan
tan incisiva la pregunta de Jesús, porque vos prestaste atención, le dice Pedro, hijo de Jonás, ¿qué le pregunta la primera vez? ¿Me amas más que estos? Eso a Pedro fue como... ¿Por qué? Porque en la última charla que había tenido con Jesús, en Mateo 26, dijo, aunque todos se vayan, todos estos malandras que no tienen tanto como yo no, Señor. Y Jesús, cuando se encuentra con él, le devuelve la pregunta diciendo, Pedro, ¿me amás más que estos? Me imagino la mente de Pedro, imágenes, y el patio y la negación, el gallo que cantaba y Pedro no le sale otra cosa, Señor. Sabes que te amo. Cuando te equivocas y lloras amargamente, que implica haberte arrepentido y haberle pedido perdón a Dios, yo aprendo de esta historia bíblica que Dios nos está exigiendo a cada rato que le pidamos perdón. Discúlpenme si me estoy equivocando en entender, pero Jesús no le dijo, a ver, quiero escuchar con tus labios que me pidas perdón. Jesús ya lo había perdonado. Y pienso en mí, cuando más de una vez caigo de rodillas al Señor para pedirle perdón por algo. Y lloramos y le damos vuelta y contamos el mismo pecado de 20 maneras, ¿viste? Y le damos vuelta, el Señor dice, ya te perdoné. ¿Qué es lo que le interesaba al Señor saber de Pedro? ¿Me amás? Jesús no estaba tan interesado en que Pedro le pidiera perdón, porque él ya lo había visto llorar, lo había escuchado llorar a los gritos, habiéndose dado cuenta de su error. Solo necesitaba confirmar el amor de Pedro. Y para los que tienen algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y que comparan todos los números en la Biblia, así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces si me amas. Digo, por las dudas, si alguno quiere buscar. ¿Vieron por qué le pregunta 3 veces? No sé por qué le pregunta 3 veces. Cada vez le dice una cosa diferente. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mi rebaño. No sé, pero habrá sido para que Pedro borrara de su mente cada una de las veces que lo negó, y si se acordaba del criado la primera vez, la segunda, bueno, el Señor también me preguntó 3 veces, la tercera vez se puso molesto Pedro. Para Dios era fundamental. Si Pedro, habiendo sido probado, lo seguía amando a Dios. ¿Por qué? Porque si él lo seguía amando a Jesús, podía amar a otros. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante la pregunta a Pedro y la respuesta de Pedro? ¿Pedro, me amás? Sí, Señor, te amo. ¿Qué contesta en otra palabra Jesús? Ama a los demás. En definitiva es eso. ¿Lo repasamos? Le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas de vuelta. Cada vez que Jesús le preguntó, ¿me amás? Y Pedro respondía que, sí, Señor, te amo. Bueno, ama a otros. Y esa es la clave de la vida cristiana, viviéndola en perdón. Y es que nuestra fe puede ser probada, nos vamos a mandar errores muy grandes. Dios no está interesado en hacer ver la cicatriz de tu error o recordártelo a cada rato, está interesado en que vos le sigas amando, porque en la medida que vos sigas amando a Dios, vas a poder amar a otros. No podés decir que amás a Dios y no amás a los demás. Juan, que estaba escuchando de reojo esta conversación, en sus primeras cartas lo escribe. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Y cuando hablamos de amar a los demás, ¿qué significa eso? Servir.
¿quién fue Pedro? Yo antes de esto te conté un montón de historias, pero hasta que Pedro lo negó. Ahora, ¿quién fue Pedro para la iglesia primitiva? Pilar, indiscutido. Después de que desciende el Espíritu Santo en el aposento alto, ahí en esa reunión de 120, ¿cuántos se convirtieron en la primera reunión? 3.000. La primer predicación de Pedro al aire público, 3.000. A los poquitos días registra la Biblia que el número de seguidores ya era más de 5.000. ¿Y quién estaba al frente? Pedro, Juan. En su sabiduría, Jesús lo había visto a Pedro liderar esa iglesia de 5.000, pero también lo había visto negarlo, ¿sí o no? Eso es lo grandioso de mi Dios, que aunque te haya visto en el barro del pecado, sabe a dónde puedes llegar. Y Él hoy quiere darte una chance y una oportunidad de que dejes que Él te mire. Yo no sé ustedes, yo me he mandado muchas macanas en mi vida. Y hay errores por los cuales aún hoy día estoy pagando, malas decisiones tomadas. Pero ¿saben qué me llena de esperanza en vivir una vida? En saber que Dios, habiéndome visto en el barro, sabe a dónde puedo ir. Y Él sabe lo que quiere para mí. Y Él te da una oportunidad. Jesús lo pulió a Pedro de tal manera, lo hizo una piedra preciosa, que llegó a ser un líder indiscutido, imprescindible para lo que era la obra que tenían los discípulos y la iglesia nueva en ese tiempo. Un indocto, un inculto, no tenía estudios, solamente un laburador. Jesús lo usó. Era lo que los maravillaba cuando lo iban a escuchar a Pedro y decían, pero ¿y este de dónde saca todo lo que dice? Si nunca fue a una escuela, no tiene instrucción, es mal hablado, era mal hablado. Hasta empezó a hablar otros idiomas. Cuando vino el Espíritu Santo en esa manifestación sobrenatural en esa época, dice que se maravillaban de escuchar a los apóstoles hablar su mismo idioma, pero porque el Espíritu Santo había tomado control de esa vida. Y quiero cerrar con esto porque me encanta. Es como que Pedro debe haber luchado con su carácter toda la vida, porque después de esta charla en donde Jesús no lo reta, ¿cuánto tenemos que aprender los líderes de disciplina acá, no? ¿Qué disciplina que usó el Señor, no? 3 preguntas. ¿Me amás? Sí, ama a los demás. ¿Me amás? Sí, ama a los demás. ¿Me amás? Sí, ama a los demás. Como el padre al hijo pródigo, ¿no? ¿Lo retó el padre al hijo pródigo? ¿Lo puso en penitencia? Le hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque había vuelto. Pedro ya había vuelto. Ese lloro amargo, ese llanto amargo de Pedro era el pedido de perdón. Él le había pedido perdón a Dios. ¿Y cómo termina la escena? Jesús diciéndole, sígueme, seguime. Y eso es lo que Él te dice a vos esta mañana. Seguime. Te dice, te vi en el barro, pero sé dónde podés llegar. Te vi negarme, pero Jesús dice, no me importa, porque si arrepentidos volvés a mí, yo te doy otra oportunidad. Pero Pedro, como no puede ir con su genio, va caminando y se ve que Juan, que era el discípulo amado de Jesús, venía por detrás. Y si lees la historia, después léela en tu casa, en un momento Juan no puede, con su genio se da vuelta y le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? Mira, ahí sí, yo creo que Jesús se le transformó la cara, lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿qué te importa? En otras palabras, ¿qué te importa lo que pase con Juan? Estoy hablando con vos y yo quiero decirte algo en esta mañana. El Señor te dice, ¿qué te importa los demás? Importas vos. Deja de vivir la vida a costa de tu marido, deja de vivir la vida a costa de tu mujer, de tus hijos, de tu padre, de tu madre. ¿Sabes la cantidad de gente que hace un montón de cosas por otro?
El Señor le dice, ¿qué te importa el otro? Yo si al otro lo quiero tener vivo, es más, si yo quiero que no muera, Jesús lo dijo así, después se corrió toda una historia, parecía que Juan no iba a morir nunca. No, Jesús no había dicho eso. Le había dicho, ¿qué te importan los demás? Toma el mando de tu vida, hacete cargo de tus errores, porque el Señor nunca pierde el control. Miren, yo veo que hay veces que veo a hermanos que regresan al Señor después de haberse enlodado, y mucho. ¿Y saben qué digo? El Señor siempre estuvo. Él sabía. Y Él es un artífice de dar otra oportunidad. Se la dio a Pedro esa mañana. Y el Señor te pregunta, ¿me amás? ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Amando a los demás. Sirviendo. ¿Resistís la mirada de Dios? Hay una canción que voy a pedir a los chicos de la banda que pasen. Me gustaría terminar este momento, porque quisiera que pudiéramos emprender un año en donde dejemos que Jesús nos mire, que confiemos en que Él está al control de todo, que a pesar de nuestros errores, nuestras negaciones, nuestros pecados, Él nos da una oportunidad. Debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestro error, debemos llorar amargamente, porque Él tiene algo para nosotros. Mientras nosotros lo sigamos amando a Él, Él nos va a dar tarea de seguir amando a otros. Hay una canción que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Sé que no soy nada sin ti, oh buen Señor. Todo lo sabes de mí, aunque mires el corazón. Todo lo puedes ver. Sé que es tu fidelidad, ¿cómo sigue? La que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. ¿Vos te pensás que Pedro, llorando después de haber escuchado al gallo cantar y habiendo visto cómo Jesús lo miraba, se imaginó por un instante los años que venían por delante para él? De gloria, de ver milagros, la sombra de Pedro curaba, sanaba. Pero porque él no dejó de amar al Señor y se dejó mirar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y cantes esta canción como si el mismísimo Jesús estuviera en esta mañana y te estuviera mirando y le estás cantando a Él. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh buen Señor.
sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Deja que el Señor te mire en esta mañana. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Él se está encontrando con vos esta mañana. ¿No te está reprochando lo que hiciste mal? ¿No te está refregando en la cara tus errores? En esta mañana el Señor solo te está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? Tengo un mar de oportunidades para vos y el Señor te lo quiere dar. Aprovecha este momento para llorar amargamente si tenés que hacerlo, para pedirle perdón a Dios por lo que tengas que pedirle perdón. Deja de sentirte menos porque lo negaste, no 3, 200 veces. Pedro le había preguntado al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, le dijo Jesús. El Señor no te está contando cuántas veces. Él quiere que vuelvas esta mañana, porque Él tiene otra oportunidad. Ora al Señor ahí. Abrile tu corazón. Y si estás expresándole que lo amas, Él está queriendo ver cómo lo vas a servir. Porque Él necesita que ese amor que decís tener para Él se lo muestres a otros. Señor, cuán penetrante es tu palabra, cuán clara, Señor. Quiero darte las gracias por esta historia de Pedro, por su vida, por su ejemplo, por todo lo que está escrito de él, Señor, que nos enseña cómo nos tratas a nosotros. Señor, me da vergüenza admitir, saber y recordar que vos sabés todo de mí y de cada uno de mis hermanos aquí. Señor, sabés todo. Pero qué lindo es pensar, Señor, que aún sabiendo nuestros errores, en esta mañana y cada día nos das otra oportunidad. Señor, eres un Dios bueno y grande en misericordia. Gracias, Padre. Gracias porque por la obra de Jesús, porque Él murió en la cruz, en esta mañana podemos entrar libremente a tu presencia. No ser fulminados por tu santidad, sino ser abrazados por tu amor. En esta mañana, Señor, sana heridas, restaura vidas, hogares. Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo lo que tenga que hacer en esta mañana en la vida de cada uno que está necesitando de tu toque, oh Dios. Creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Creemos en lo que podés hacer en cada uno de nosotros. Creemos en ti, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias. Nuestra gratitud, nuestra honra, adoración, alabanza es solo a ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Puedes tomar asiento.
2 Timoteo, hablando de lo que hace la Biblia, no dice que la Biblia es un rico perfume para poner en el baño de tu casa, así entras y sentís rico aroma. La Biblia dice que es como una espada que tiene doble filo. ¿Y qué hace? Sin gritar el pollo, ¿no? Cuando le cortamos la pata. Eso hace la palabra de Dios. Y si ha llegado a tu vida en esta mañana, dice que discierne los corazones, las intenciones, manifiesta lo bueno y lo malo. La palabra que Dios te ha traído hoy, espero que haya servido para que arranques un año confiado, sabiendo que Dios está de tu lado. Ha hecho todo lo necesario para que vivamos una vida abundante. ¿Por qué vivirla como pichones de gorriones arrastrados en el suelo, creyéndonos nada delante de Dios cuando Él te ofrece algo mucho mejor? Antes de bajarme y darle a José el lugar, una de las cosas que dije en el mensaje, el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amás? Él dijo que sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Ama a los otros. Si alguien se olvidó la hojita y no la completó aún, de cómo poder amar a otros este año 2018 en Vida con Propósito, acá hay. El que quiera, no sé, levante la mano, la pasamos a distribuir, pero nos gustaría que hoy, antes de retirarse, todos los hermanos de la iglesia, los que están ministrando, trabajando, puedan expresar aquí de qué manera le van a contestar a Jesús: sí, Señor, sabes que te amo. Que el Señor te bendiga.